La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Doctor Rodríguez Silvero, buen día, ¿cómo le va? Buen día, a la audiencia también. Bueno, doctor, tiempo de evaluar los 100 días del presidente Cartes. Bueno, en realidad ya son un año. Sí, perdón, sí, un año, Sí. el primer año de gestión. El primer año de gestión. Bueno, si fuéramos a evaluar por compartimientos, podríamos decir que en economía estamos bien, en la cuestión social estamos regular, en la cuestión medioambiental estamos mal. Pero si fuéramos a analizar la administración de la cosa pública, o sea, la administración del Estado, estamos viviendo un saqueo público impresionante, sin precedentes. No hemos tenido tanto nivel de usurpación de escasos recursos públicos como en los últimos años, especialmente en los últimos meses, diría yo. Y por saqueo público se entiende no solamente la estafa directa, que es como un atraco a las arcas del Estado, que se hace en grave perjuicio del patrimonio del sector público, sino también con las medidas pseudo legales de autoasignación de mega remuneraciones, que ya no tienen nada que ver no solamente con el mercado local de trabajo o con esta sociedad, sino que no tienen ya nada que ver con este país. Es como si este país fuera Dinamarca, Suiza. Este saqueo pseudo legal hace referencia a esas autoasignaciones que hacen los directivos de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, así como las dos cámaras del Congreso Nacional. También hay una parte del Poder Judicial digna de cuidado, hay que poner lupa a todo eso, pero lo más preocupante es el camino que han tomado las entidades binacionales mucho más allá de lo que jamás hemos podido imaginar. Y son medidas pseudo legales porque con el argumento de que ellos en el acta del directorio o del consejo de administración han hecho una exposición del aumento a conceder y ellos han firmado esa decisión, con ese argumento supuestamente existe legalidad interna. Pero esa legalidad interna no puede estar fuera del país o al margen del país o en contra del Estado. Bueno, está ocurriendo que tanto en las entidades binacionales Itaipú como la de Yacyretá, la parte paraguaya en ellas está literalmente haciendo uso y abuso de esas atribuciones. El Estado paraguayo debería poner límites a ese tipo de discrecionalidad a favor de sí mismos que hacen eso actualmente, ¿verdad? Eso no debe ser permitido. Imagínense ustedes que algunos directores de las entidades binacionales están ganando más de 100 millones de guaraníes por mes, sin contar los viáticos que son siderales. Algunos de ellos cobran 700.000 guaraníes por día por viaje, sin considerar los extras como los coches y los choferes, entre otras cosas. Ganar más de 100 millones de guaraníes por mes significa ganar 55 veces más que el salario mínimo legal, que ni siquiera llegan a cobrar todos los que trabajan con un puesto de trabajo estable acá en este país. O sea, no tienen nada que ver ya con este país. Encima, nosotros que hemos lanzado la voz al cielo, escandalizados por el nivel de remuneraciones de diputados, senadores y magistrados que oscila entre 30 y 50 millones de guaraníes por mes, al final terminamos cortos en la indignación porque los directivos de las entidades binacionales más que duplican esa absurda autoasignación de recursos escasos. Y como el país no tiene fondos suficientes ni siquiera para atender sus necesidades básicas, ni siquiera para cubrir los saldos rojos del Ministerio de Hacienda, encima nos endeudamos por $1.000 millones con bonos soberanos, sabiendo bien que la capacidad de gestión del sector público en Paraguay es bajísima, está en el orden de 30% nada más. El problema de este país no está en la escasez de presupuesto o de créditos. Nosotros tenemos suficiente acceso a créditos. El problema está en los saldos rojos del Ministerio de Hacienda,
que deberían ser cubiertos con recaudación tributaria o con ingresos de binacionales, ¿verdad? No se puede cubrir todo eso. Vamos a tener este año probablemente más de 500 millones de dólares de saldos rojos, ¿verdad? Entonces recurrir a créditos para eso es peligroso si son bonos soberanos, porque los que toman los bonos soberanos, es decir, los que los compran, nos encargan de verificar de que eso haya sido aplicado correctamente. A ellos les interesa solamente cobrar anualmente los intereses y al final del periodo cobrar o recuperar el capital, ¿verdad? Pero si son préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, que están solamente al 3,5% anual, la tasa de interés de los bonos soberanos está en 6,1% anual. O sea, son más caros. Los préstamos que vienen del BID, por ejemplo, tienen controles del mismo banco que otorga el crédito, antes, durante y después de la asignación del crédito. Lo mismo pasa con el Banco Mundial o con las ayudas que nos dan el Sistema de Naciones Unidas por un lado y la Unión Europea por otro lado. Es decir, 100 años de gobiernos de Cartes, regular en cuestiones sociales, porque la pobreza extrema sigue siendo impresionante. Y mala desde el punto de vista ecológico, porque el desorden medioambiental se expresa no solamente en la deforestación masiva, sino también en la polución de aguas, es decir, arroyos, ríos, bahías, lagos, etcétera, y de suelos. En esas condiciones es sumamente difícil sacar un balance positivo. Lo que se puede decir es que la estabilidad macroeconómica es fundamental y ella está dada. Tenemos estabilidad macroeconómica. Ahí también hay cosas que mejorar porque el crecimiento es alto ciertamente, pero es volátil y es desigual. Es decir, hay que poner tren de aterrizaje a ese crecimiento económico. Y aparte de eso, en el lado de los créditos hay que brindar también asistencia crediticia a los pequeños empresarios urbanos y a los rurales. Es decir, en estos 12 meses de gobierno de Cartes, yo lo veo a él y a su equipo con muy buenas intenciones. Eso es necesario, ¿verdad? Pero no es suficiente. Ellos tienen que empezar a elevar la ejecución de los créditos, por ejemplo. La capacidad de ejecución es muy baja. Tienen que empezar a enfocar mejor las políticas públicas para que cundan, es decir, para que su efecto positivo sea amplio y en favor también de los estratos desfavorecidos. Y eso no está ocurriendo todavía. Yo creo que estamos en la senda correcta, estamos también en la dirección correcta, pero falta mucho por hacer. Bueno, el gobierno recién ha pasado un año en ejercicio, es probable que tenga chance todavía de mejorar las cosas, ¿eh? Efectivamente, la misma pregunta nos hacemos nosotros cuando escuchamos lo de los bonos y digamos la estrategia de gobierno de poner esto en movimiento dentro de lo que es el mercado económico. Pero siempre nos ponemos a pensar también, doctor, si es que en esta misma línea, en este país todavía persisten altos niveles de corrupción y sobre todo cuando se trata del dinero público, ¿es segura la emisión de bonos? Esto resalta dentro de este primer año de gestión como lo más fuerte en la materia económica del presidente Cartes. Pero se puede decir que ¿es seguro hoy, es confiable una emisión de bonos en este contexto de crisis económica? Bueno, las autoridades públicas están demostrándonos de que son no solamente observadoras pasivas del saqueo público legal y pseudo legal del que somos víctimas, sino que son también parte activa. Afortunadamente hay una parte sana de las autoridades públicas que deberían tomar las riendas del carro. Entre ellas yo lo encuentro a Cartes y su equipo. No deben tolerar ellos semejante nivel de usurpación de recursos públicos escasos. Ellos tienen que demostrar que el sector público, que es el que debe velar por los saberes del Estado, realmente lo haga y no que se los meta en el bolsillo. Gracias, doctor Rodríguez Silvero. Hace un gusto. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612912, celular 0981 450550. Más informaciones en www.rsa.com.py.